Este video es para explicar dos métodos adicionales para el trazado de sombras en planta. Es dándole seguimiento al anterior video en donde se explicó en algunos sencillos croquis cómo se hace el trazado de sombras en planta. Bien. Veamos otro método para trazar con rigor sombras en planta utilizando esta vez un alzado auxiliar. Empecemos haciendo que el haz luminoso incida en las esquinas conforme a la orientación en un día y hora preestablecidos, figura 1. En la figura 2, constrúyase un alzado auxiliar del lateral sur del objeto que estamos trazando sombra para que pueda verse perpendicularmente la altitud solar, que es lo que podemos ver aquí a un lado. Para ello trazamos una línea de tierra paralela a la orientación del sol y las aristas del objeto perpendiculares a la primera. Eso es lo que tenemos aquí. Este sería el alzado lateral en donde podemos marcar lo que es la altitud solar y trazamos una línea de tierra paralela que está aquí y esta es la otra paralela en donde en estas líneas paralelas que son a la orientación del sol y las aristas del objeto, nos va a dar la base para levantar el alzado. La altura del objeto se debe de mantener constante. Aquí en el punto 3. Sobre el alzado auxiliar, que es el que tenemos aquí, se hacen incidir líneas según la altitud solar. Aquí se ha adoptado un ángulo de 55 grados. Esto lo preestablecimos, que sería una inclinación, que hacemos aquí como paralela sobre del alzado. Veamos ahorita qué efecto va a tener. Pasamos a la figura 4. Aquí en la figura 4 podemos observar que los puntos en cuales dichas líneas cortan a la línea de tierra, ¿sí?, se proyectan en planta hasta encontrar el ángulo de orientación, hasta donde cortan con el ángulo, determinándose entonces la longitud de dirección de la sombra, que una vez definida en su totalidad puede recibir el pertinente tratamiento. Una vez que terminemos de hacer el área de sombra, podemos asurarla, incluso difuminarla, ponerle incluso un hatch, algún relleno, como lo estemos dibujando, pero lo que nos interesa es que mediante este ángulo de 55 grados y mediante proyección podamos encontrar cuáles son las zonas en sombra, ¿sí? Si se pueden fijar, fue muy sencillo. Únicamente necesitamos los siguientes elementos, los que se describieron en el punto 1, 2 y 3, que es el alzado lateral, apoyado sobre esta línea de tierra paralela, el ángulo preestablecido de 55 grados de inclinación de la sombra, hacerle esas proyecciones que corten con las líneas horizontales de planta y entonces nos demarcan una zona en sombra. Son 3 pasos muy sencillos. Vamos aquí a la figura número 5. Otro método para proyectar sombras en planta comienza con el trazado de un cuadrante junto a la planta de la edificación que queremos que ver su sombra, de modo que sus ejes sean paralelos a los lados de esta, ¿sí? Vamos a establecer los ejes que sean paralelos a los lados de la figura. A continuación vamos a fijar una orientación norte en el cuadrante. Aquí estamos estableciendo la orientación que el norte está hacia acá, en este cuadrante derecho. Después también sobre el cuadrante, sobre este cuadrante se traza el azimut solar. Por ejemplo, puede ser sur 45 grados. Recuérdese que hacia acá, sur este. Recuérdese que el azimut hay que trazarlo desde el eje norte-sur, el eje norte al sur. Bien. Pasamos al paso número 7. Suponiendo que el eje vertical del cuadrante es una perpendicular al otro eje que se considera un plano horizontal en canto, o sea de canto,
Sobre el primero se señala a escala la altura de la edificación, ¿sí? ¿Qué alto va a tener? Porque definitivamente de ese depende la sombra del edificio. Por el extremo superior del segmento marcamos dicha altura y así podemos obtener, mediante el trazado de esta recta, la latitud del sol. O sea, nosotros la establecemos, la altitud solar. Recuérdense que en un principio del ejercicio dijimos que era en un momento de asoleamiento dado. Aquí ponemos una altura que es una altitud, perdón, no altura, de 55 grados, ¿sí? Aquí yo establecí esta altitud solar, lo cual me da esta longitud de sombra. Pasamos aquí a la figura 8. La componente relativa a la altitud solar se determina trasladando la longitud de la sombra sobre la orientación, para después proyectarla en dos ejes verticales, en dos ejes, vertical y horizontal del cuadrante. Se lo proyectamos sobre los dos ejes. Pasamos aquí a la figura 9. El punto A va a representar, este que está aquí, representa la visión de la longitud de sombra desde la dirección norte-sur. La visión análoga, pero desde la dirección este-oeste, que tenemos acá en el punto B, se mide sobre el eje horizontal mediante la traslación de un arco de radio igual a este radio que está aquí, que es igual a la longitud de la sombra, ¿sí? La longitud de la sombra nos va a ser como punto de apoyo para trazar de radio, para poder trazar esta sección de círculo. En la figura 10, bueno, ¿qué encontramos? Las líneas que unen el extremo superior del segmento con la longitud de sombra, vista desde aquel par de posiciones, constituyen las dos componentes del alzado para una determinada localización del Sol. Los puntos donde la respectiva componente corta a la línea de tierra, pensamos en la montea, se proyectan perpendicularmente hasta encontrar las líneas que en planta representan la proyección, donde se proyecta según la orientación solar. Bueno, ¿qué quiere decir? Aquí estamos viendo mediante estos pasos de trazado que se repiten desde la diapositiva anterior, el paso 1, 2, 3, 4, y en el paso número 5, ¿sí? Nos dice que también podemos hacer el trazado de sombra con una variante más, que es la que estamos viendo aquí precisamente, basándonos de ubicar una altitud solar y una longitud de sombra. Pasamos por este trazo del punto 8, el punto 9, el punto 10, donde ya nos representa con un norte magnético y un componente norte-sur, este-oeste. Y finalmente vamos a ver que en la lámina podemos encontrar que la planta arquitectónica de una edificación, en este caso mediante el alzado sur, que es la proyección sobre esta cara, el alzado oeste, que es la proyección sobre esta cara, ¿sí? Es como les decía, como una montea, donde vemos el plano horizontal, un plano frontal y un plano lateral. Y con este ángulo que tenemos aquí, que nosotros establecimos, podemos ver entonces la superficie que permanecerá en sombra según la planta de la edificación. Esto es muy útil para cuando estamos haciendo plantas de conjunto.